evolucionando. Pensemos que la Unión Europea tiene su propia constitución, aunque no es propiamente así, no es una constitución, son tratados, los constitutivos, y los tratados se han ido modificando para adaptarlos a la realidad. Porque el derecho tiene sentido si es para conseguir la justicia y adaptarse a la realidad, a las necesidades de las personas. Y por eso, cuando la Constitución no está preparada, se reforma. Cuando la ley no está preparada para responder a la realidad, se reforma. Cuando un reglamento no está preparado, se reforma. Cuando una ordenanza municipal no responde a la realidad, también se reforma, porque hay requisitos de protección del medio ambiente, contaminación acústica, etc. Con los tratados internacionales pasa lo mismo. Y por eso se han ido modificando los tratados constitutivos a través, lo menciono aquí, del Acta Única Europea, luego el Tratado de Maastricht, del que luego diremos algo, porque es más reciente, y eso modificó en parte el funcionamiento de municipios, como ahora veremos, Europa, cómo se proyecta sobre el tema local, luego el llamado Tratado de Ámsterdam, Tratado de Niza, y por último el Tratado de Lisboa, que es el que está en vigor. Entre medias tuvimos en el 2004 una llamada Constitución Europea, que no era Constitución, era un tratado también, pero se llamaba Tratado Constitucional, que no entró en vigor en el 2004, porque para que se reformen los tratados hace falta que los 28 estados de la Unión actuales estén de acuerdo, o los que hubiera en aquel momento. Entonces, basta que haya uno que diga que no, no hay unanimidad que bloquea. Entonces, como en Francia dijeron que no, ya era suficiente. Luego Holanda dijo que no, entonces no pudo entrar en vigor. Lo que tenemos actualmente, que se recuperaron algunas cuestiones, fue el Tratado de Lisboa. La Unión Europea tiene a la cabeza, como máxima instancia de control, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que está en Luxemburgo. Lo que pasa es que este tribunal, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea de Luxemburgo, de los 28 estados, se ocupa sobre todo de cuestiones más bien económicas, aunque también indirectamente de derechos, de la ciudadanía, también de cuestiones de medio ambiente. Por ejemplo, hay sentencias del Tribunal de Justicia que han condenado a países, porque siempre se condena al país, aunque el daño proceda de una entidad local. Por ejemplo, cuando una entidad local no provee agua potable a su ciudadanía, al margen de los remedios que podamos tener o garantías en ámbito autonómico, como la Defensoría del Pueblo, etcétera, o los tribunales internos o a nivel estatal, puede actuar también el Tribunal de Justicia, normalmente a instancia de la llamada Comisión Europea. Un procedimiento que se llama infracción. Y de hecho hay bastantes sentencias que afectan a localidades, municipios de toda España, porque no haya agua potable, o porque no haya vertederos para los aceites usados, porque eso va contra la contaminación. Y algo que les sonará también, el Tribunal de Justicia es el famoso de las cláusulas suelo, el que dijo que las cláusulas que había en los contratos hipotecarios eran abusivas y que por tanto, para paralizar en parte, porque no se ha conseguido, el drama de los desahucios, hay que velar por la parte más débil frente a la parte más fuerte que eran los bancos, porque hay una directiva, una normativa europea que prevé eso, la protección de consumidores y usuarios frente a cláusulas abusivas. Y eso es lo que hace el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Luego, en el Consejo de Europa, 47 estados, está el otro tribunal, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que luego diré alguna cuestión, que se ocupa sobre todo de derechos civiles y políticos, y que desgraciadamente está siendo más conocido por aspectos que provocan mucha polémica. La última, lo de la quema de banderas del rey, por ejemplo. La sentencia última, que es de 13 de marzo, procede de ahí. Que, por cierto, aunque esto seguramente lo retomarán por la tarde, tengo que decir que la labor de los medios de comunicación y el haber implicado a una periodista tan importante como Lucía Méndez es importante, para la redundancia, porque lo que transmiten los medios de comunicación y lo que transmitimos nosotros es fundamental, para que la ciudadanía entienda qué es lo que ha dicho. Yo me pregunto, ¿es que la gente que opina sobre esa sentencia ha leído la sentencia? Porque los medios de comunicación, ustedes verían, y estoy haciendo un paréntesis para irnos ahora a las entidades locales, que el Tribunal Europeo permite que se quemen banderas del rey. Eso es falso. Si uno lee la sentencia, lo que dice la sentencia es que no se puede enviar a la cárcel, en principio, a personas a individuos que han quemado banderas del rey, sino que se les puede poner otro tipo de sanciones, como multas. Es más, la sentencia sí que dice, si uno la lee, que en casos excepcionales también se puede llevar a la cárcel a quien queme banderas del rey. Eso es lo que dice la sentencia. Quien quiera, como tenemos internet, la puedo enseñar. Entonces, eso es lo que dice la sentencia, que se puede incluso en casos excepcionales meter en la cárcel. Pero en el caso de España se dijo no, cárcel no, multa, por lo que se llama la proporcionalidad. Pero que se entienda, el Tribunal Europeo no dice que se puedan quemar banderas. El Tribunal Europeo dice que el castigo, que sí que procede, se haga de forma proporcionada. Y que en lugar de enviar a la cárcel, como ha pasado, que se pongan multas. Lo digo eso para que se entienda, y lo digo tajantemente porque vi en muchos medios de comunicación que se decía que el Tribunal Europeo permite que se quemen banderas.
Aparte que oí que decían que algunos dirigentes políticos que es el Tribunal, la Unión Europea, la que lo permite. Y están confundiendo. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos no es de la Unión Europea, de los 28, es del Consejo de Europa de los 47, donde está, repito, está Turquía, está Rusia, está Ucrania, etc. Y luego, además, he dicho que el Tribunal Europeo se ocupa sobre todo de los derechos civiles y políticos, aunque no haya separación tajante entre ellos, se habla de indivisibilidad. Y luego hay un órgano que es equivalente, aunque no se llame tribunal, que es el Comité Europeo de Derechos Sociales, que es como una especie de Tribunal Europeo de Derechos Sociales, que es el que tuve yo el honor, en el que tuve yo el honor de trabajar. Entonces, ¿qué es lo que hace el Comité Europeo de Derechos Sociales? No recibe quejas individuales, pero sí colectivas de ONGs, de interlocutores sociales, sindicatos, especialmente patronal, pero sobre todo sindicatos, y que protege derechos sociales. Por ejemplo, un tema que les sonará que está todavía desgraciadamente en la actualidad. Digo desgraciadamente, pero no lo hemos resuelto. Es el acceso universal a la sanidad, para no excluir a personas extranjeras en situación de irregularidad. El Comité Europeo dijo en el año 2014 que no se puede discriminar a nadie por razón de nacionalidad cuando esté en situación que precise atención médica básica. Eso lo dijo el Comité Europeo de Derechos Sociales en el año 2014. Desgraciadamente, el Tribunal Constitucional, a pesar de que hay un artículo en la Constitución que dice que los derechos que están en la Constitución y las libertades que están en la Constitución se tienen que interpretar de conformidad con los tratados internacionales y con lo que digan las instancias internacionales. Y eso, por cierto, afecta al Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Constitucional está sujeto a la Constitución y a la ley orgánica del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional aquí no lo quiso acatar, pero lo peor todavía es que el Comité Europeo de Derechos Sociales este año en enero ha cambiado de criterio y ha dicho que la normativa española de 2012 es correcta. Lo acaba de decir ahora hace unos meses. Yo acabé en el 2014 justamente. Y entonces eso ha planteado un problema, porque normalmente cuando hay discrepancia hay que estar lo que se llama al principio más favorable a la libertad, cuando haya problemas de interpretación de derechos. ¿Qué es lo que hay que acudir ahora? Hay una normativa de Naciones Unidas, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que sí que es más favorable en este caso. Entonces habría que estar a él también. Lo digo porque esto ha creado lo que llamamos asimetría, discrepancias entre el Estado y comunidades autónomas. Y hay comunidades autónomas que, a pesar de la normativa estatal, que excluye a las personas extranjeras en situación irregular del acceso sanitario básico, excepto mujeres embarazadas, menores y urgencia, que sí que prevén la cobertura, como es el caso de Andalucía, Navarra, País Vasco, recientemente Valencia, pero eso lo está declarando inconstitucional también el Tribunal Constitucional. Y eso plantea un problema de no comprensión de que cuando hay discrepancias hay que estar al nivel más favorable para la libertad. Pero ya digo, está todavía el tema sin resolver. A ver, para que se entienda, porque yo hablando de estos temas a veces me digan, no, es que tú eres un demagogo porque quieres que se dé asistencia a todo el mundo. Ojo, que se entienda. Yo no estoy diciendo que los estados admitan a todas las personas que vengan, porque materialmente es imposible. Lógicamente hay un procedimiento que se llama de expulsión, que es sancionador. Yo he trabajado en el contencioso administrativo muchos años y tiene que ser con garantías. Las personas que estén en situación irregular, todos los estados tienen una normativa migratoria. ¿Y se les puede expulsar? Sí, a no ser que esté en juego la vida familiar, etc. O que si se les expulsa a otro país los vayan a torturar, entonces no se puede. Pero en circunstancias normales se podrían expulsar a los sin papeles con las garantías correspondientes. Entonces yo no estoy diciendo que se admita a cualquiera, lo que estoy diciendo es que cualquier persona que esté bajo la jurisdicción del Estado español o de cualquier Estado, aunque esté en situación de irregularidad, mientras esté aquí hay que atenderla. Eso es lo que dice la normativa internacional. Está en juego la dignidad. Luego, mientras esté aquí, se le atiende. Cuando ya se le expulse, pues se le expulsa siguiendo las garantías legales. Y esto además es muy importante porque además esto afecta a las entidades locales. Porque a quien antes se dirigen las personas migrantes o cualquier persona es sobre todo los servicios sociales del ayuntamiento correspondiente en el que esté. Que esto provocó también cuestiones difíciles en materia de extranjería, porque en principio los ayuntamientos empadronan, y por el hecho de empadronar, por tenerlo como un dato fáctico también, pues accedían a determinados servicios. Y entonces la normativa del interior del Estado, digamos, y las competencias de política interior iban en sentido contrario. Y además eso planteó en su día conflictos de protección de datos, porque el Estado pedía a los ayuntamientos que revelaran la identidad de las personas que estaban en situación irregular, y los ayuntamientos decían, no, pero ahí el respeto de los datos personales también, la vida privada, etc., ¿no? Y esto plantea problemas que están, por cierto, todavía todos sin resolver. Vamos avanzando. En los antecedentes, una cuestión para que vean el protagonismo de las entidades locales.
Las entidades locales, municipios y provincias, pero sobre todo en un primer momento los municipios, estaban en la base de la construcción europea. Antes de dar el pistoletazo de salida al Tratado de la CECA, ahora hablo de la Unión Europea, de la CECA en 1951, que fue en abril, ya en enero de 1951, antes de que los estados se pusieran de acuerdo, 60 electos locales, o sea, 60 alcaldes, alcaldesas de Suiza, de Francia, de Italia y de los 3 países del Benelux, Bélgica, Holanda y Luxemburgo, se reunieron para decir, tenemos que cooperar, porque la Segunda Guerra Mundial no viene solamente de conflictos entre los estados, sino que viene de conflictos culturales, de temas económicos, porque la economía mueve mucho. ¿Por qué no nos vamos a poner de acuerdo municipios también fronterizos de Europa? Entonces se reunieron en el llamado Consejo de Municipios de Europa, se creó en Suiza, en Ginebra. Y entonces ellos tenían, insisto, esto fue antes de crear los tratados de la Unión Europea como los conocemos actualmente los estados desde arriba. Y ellos ya previeron colaborar en 3 ámbitos. Política de hermanamientos. Tal ciudad hermanada con tal, que puede ser de otra ciudad de España o de una ciudad extranjera. Política de hermanamientos. Por tanto, el tema cultural fundamental para la comprensión, la convivencia. Política de medio ambiente, ordenación del territorio. Fíjense si eso es importante todavía, ahora me referiré a algún ejemplo, con toda la especulación urbanística que ha habido en toda España, pero especialmente en algunas comunidades, como la valenciana, la andaluza, la madrileña, etc. Y luego, participación de las entidades locales en las instancias europeas. Esas 3 cuestiones ya se proponían desde el año 1951. ¿Y por qué decían los electos locales esto? Porque decían una frase, un eslogan, una convicción que era de cajón. Decía, todo separa a los estados, pero en cambio todo une a los municipios. Entonces vamos a trabajar desde el nivel en el que podemos estar unidos, desde el municipio. Y luego además decían, vamos a construir una Europa más solidaria a partir del nivel más próximo a la ciudadanía, que son los municipios. Esto es lo que se llama el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad tiene que ver con la idea de democracia, de transparencia, porque lo que está diciendo la subsidiariedad es que cuando haya que llevar a cabo una acción en favor de la ciudadanía, que intervenga primero el nivel más cercano, el nivel local. Si el nivel local no es efectivo y eficiente, es decir, que no es efectivo para los derechos de la ciudadanía, ni es eficiente económicamente porque no tiene medios económicos, entonces que intervenga un escalón superior, regional. Si no puede la región, que intervenga el Estado. Y si no puede el Estado, que intervenga Europa. Y por eso Europa interviene subsidiariamente cuando no puede un municipio, cuando no puede una provincia, no puede una comunidad autónoma, etc. Esto es importante porque problemas que parecían que eran inicialmente solo locales, hemos visto que tienen una dimensión internacional. Pensemos en el tema del medio ambiente. El medio ambiente habrá cuestiones que sí, que pueden afectar solamente a una parte de la población, pero hay cuestiones que afectan internacionalmente. Pensemos en el accidente de Chernóbil, en la antigua Unión Soviética, lo que ahora es Ucrania. Yo recuerdo en el año 90 haber estado en Polonia y no podíamos beber en Polonia, estado vecino, no se podía beber agua potable. Entonces lo que hacían era me hervían agua y me daban lo que llaman herbata, que era té, porque no se podía beber. Entonces el medio ambiente pasa de ser una competencia que era interesante a nivel local, a nivel autonómico, para decir, hay ámbitos donde hay que luchar internacionalmente. Pensemos en los incendios hace unos meses en Portugal o en Galicia. La colaboración internacional y la solidaridad es fundamental. Pensemos en el terrorismo. Los estados no pueden luchar solos contra el terrorismo. Tienen que colaborar con Europa, porque tenemos también el terrorismo internacional. Y esto es como va evolucionando. Y eso es lo que se llama la subsidiariedad. Primero, el escalón local, si no se puede, el regional, luego el estatal y finalmente el europeo. Bueno, esto ha dado lugar en esas dimensiones que las comento aquí, a unos órganos, el llamado Consejo de los Municipios de Europa, es el germen de lo que ahora se llama el Consejo de los Municipios y de las Regiones de Europa, desde el año 84, y sigue funcionando, para trabajar en esa política de hermanamientos, de cohesión territorial, de medio ambiente, de participación en las instituciones europeas, etc. Y además de esto, las entidades locales también promovieron que se crearan unas instituciones, algunas de ellas, por cierto, han sido injustas, porque con el Tratado de Maastricht se crea el llamado Comité de las Regiones,
y se quitan las entidades locales del nombre, aunque están representadas también. Para que se hagan una idea, en el Comité de las Regiones de la Unión Europea, estoy hablando todavía de la Unión Europea, el Comité de las Regiones está compuesto de 350 miembros. A España le corresponden 21. España sí que tiene representación local, minoritaria, pero tiene. De los 21, hay 17 que tiene uno cada comunidad autónoma y ciudades autónomas, y 4 que tienen 2 las provincias y 2 los municipios, que los eligen la Federación Española de Municipios y Provincias. Es un sistema que tenemos en España, porque cada país tiene lo que se llama el margen de apreciación nacional. Es decir, que puede decidir cómo elige a sus representantes. Y luego van a Europa y colaboran desde el punto de vista continental. Pero hay países como Polonia, que por ejemplo tiene representadas a las regiones, pero no a las entidades locales, las tiene excluidas. Y fíjense que esto es injusto, porque la historia acabo de demostrar que en el año 51, de donde parte la idea de construir Europa, es desde abajo, desde el nivel local. Y en cambio, a medida que se va construyendo, la presencia de las entidades locales se ha ido diluyendo hasta el punto de que, aunque están en el Comité de las Regiones, depende de los estados, pero además me los han quitado el nombre. Se llamó primero Consejo de Municipios de Europa. Luego pasamos a Consejos de Municipios y Regiones. Y en cambio, en la Unión Europea pasa a llamarse Comité de las Regiones. Nos hemos cargado los municipios. Luego, además de esto, en el Consejo de Europa, de la Europa de los 47, sí que es verdad que hay, en el Consejo de Europa, paso rápidamente esto para ir avanzando, sí que está un congreso que se llama permanente, ahora ya es permanente, no lo pone el nombre, el Congreso de Poderes Locales y Regionales. Y ahí sí que siguen manteniendo a las entidades locales y a las regionales. Y de hecho el Congreso de Poderes Locales tiene 254 miembros de los 47 países del Consejo de Europa. A España le corresponden 12 y hay 6 de las regiones, las comunidades autónomas, y 6 de los municipios y provincias. Porque hay internamente una Cámara de Regiones y una Cámara de Poderes Locales, de municipios, ¿no? Fíjese si es importante lo que hace, aunque no toma decisiones vinculantes, que el Congreso de Poderes Locales y Regionales es el que se ocupa de supervisar el cumplimiento de un tratado internacional que se llama la Carta Europea de Autonomía Local, de 1985, que para que se entienda es como una especie de Constitución Europea de Autonomía Local, lo que motivó que se elaborara en ese mismo año 1985, para adaptarnos a las exigencias europeas en el ámbito local, la Ley de Bases del Régimen Local, que los miembros de la corporación, el alcalde lo conocen bien, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto viene de exigencias europeas. Para democratizar el sistema constitucional español y adaptarse a las exigencias europeas, también de autonomía local, tuvimos que modificar una ley importante, que fue la Ley de Bases del Régimen Local. Esto en cuanto a la Unión Europea y el Consejo de Europa. Por cierto, digo otra cuestión más que les sonará, no a la gente joven, pero cuando vayan estudiando sí que les sonará también, porque yo lo de la juventud recuerdo cuando hicimos la cátedra, el profesor Torres de Moral también conoce los avatares de las cátedras y presidió mi tribunal también. Yo a veces tengo costumbre de decir que no es mayor o tiene más experiencia el que tiene más edad, sino que tiene más experiencia el que duerme menos. Dicho de otra forma, en el mundo no hay ni más listos ni más tontos. Están los que trabajan y los que no trabajan. Entonces uno puede tener mucha edad, pero si ha sido un gandul, un perezoso toda la vida, pues no hará nada. En cambio, uno puede ser muy joven, pero lo que decía, el nivel de experiencias a mí tienen que medirlo, tienen que ponderarlo respecto a los años que yo, y las horas que yo he dormido y que no he dormido. Y a partir de ahí hablamos, ¿eh? Bueno, lo que pasa es que coincide a veces también que la mayor edad también va con la mayor experiencia porque le ha dedicado horas y horas. Y aquí tenemos al profesor Torres del Moral, ¿eh? Entonces, lo que sí quería deciros venía por el tema de la edad. En el año 1992 se modificó de forma muy importante los tratados constitutivos de lo que es la Unión Europea, de las comunidades europeas entonces, del año 51 y 57, lo que decíamos de la CECA, la Comunidad Económica Europea, Euratom, para introducir la noción de ciudadanía europea. Y esa ciudadanía europea comportaba una mayor implicación de la ciudadanía también en el nivel local. Por ejemplo, no solamente que se pudieran presentar reclamaciones al defensor del pueblo europeo, que hay un defensor del pueblo europeo también, como lo hay autonómico, como lo hay estatal, o peticiones al Parlamento Europeo, como hay peticiones al Parlamento andaluz o al Parlamento español, a las Cortes, tanto al Congreso como al Senado, sino que las personas nacionales de los Estados miembros de la Unión Europea, actualmente 28,
que estuvieran residiendo y por tanto pagando impuestos también y tuvieran arraigo en los municipios correspondientes, pudieran votar y ser votados, además de las elecciones al Parlamento Europeo, en el ámbito municipal. Esto fue año 1992, proyección de Europa sobre las entidades locales. Era lo lógico. Ciudadano viene de ciudad, de la polis, de participar en los asuntos de la ciudad. Y entonces, claro, como yo que estoy pagando impuestos, que tengo arraigo, no me dejan votar en el nivel más próximo a la ciudadanía. Y eso hizo que además se reformara la Constitución, que solamente preveía votar, pero no ser votado. Y por eso en el año 92 se modifica la Constitución por exigencias de la Unión Europea, del Tratado de Maastricht, y a partir del año 92, una persona que venga de Francia, que venga de Finlandia, que venga del Reino Unido, que esté viviendo en Alicante o en Mijas, pueda votar y ser votada. Y pueda ser incluso alcalde o alcaldesa. Que eso pasa pues, en algunos municipios de la costa alicantina, que hay una población importante comunitaria, sobre todo de personas jubiladas, que vienen buscando de Holanda, de Dinamarca, del Reino Unido, el mejor clima que hay en Europa, que es el de España, lógicamente, y se vienen a buscar la costa alicantina, la costa andaluza, por el Mediterráneo. Entonces pueden votar y ser votados. Y además se organizan porque tienen intereses inmobiliarios, etc. Entonces, todo esto viene de exigencias europeas para que esto se aplique al ámbito local. Luego, voy a poner algunos ejemplos ya para ir completando. ¿Cuál es el impacto que tiene esta integración europea en el ámbito local? Cuestiones más concretas de cómo afecta lo que dice Europa, no hablando en clave negativa de decisiones de las que no nos enteramos porque las toman en los despachos y en los pasillos de Bruselas, sino las que realmente tienen una proyección real. En el tema de la democracia, Europa ha insistido que no solamente se participe en las elecciones, lo que llamamos democracia procedimental, cada 4 años, y luego nos olvidemos, sino que haya una participación cotidiana, lo que llamamos democracia participativa sustancial. Eso también es una exigencia, y por cierto, en el Tratado de Lisboa, en el año 2007, aunque entró en vigor, siempre tarda un tiempo, hasta que todos los estados lo aceptan por sus parlamentos, en el año 2009 preveía lo que se llama a nivel europeo incluso la iniciativa ciudadana europea, para que la ciudadanía europea pueda llevar lo que aquí llamamos la iniciativa legislativa popular, pues a nivel europeo también, con 1 millón de allí, en el caso de Europa, eso es 1 millón de firmas, etc. Eso es una novedad también. Y luego, por cierto, la llamada Ley de Grandes Ciudades, de modernización del ámbito local, del año 2003, previó también la introducción del referéndum en el ámbito local, bajo determinadas condiciones, siempre que se convoque de forma legal, lógicamente, y está previsto. Luego avances en materia ambiental. Fíjense, no solamente en la Unión Europea, sino que algunas de las cuestiones que a lo mejor pueden que no sean conscientes, pero ahora cuando lo diga lo van a ser, en el ámbito local, todo lo que es la normativa de medio ambiente, llámese en el sector de vibraciones sonoras, contaminación acústica, etc. Todo esto procede no solamente de la Unión Europea, de una normativa, sino de algunas decisiones de la otra Europa, del Consejo de Europa, de los 47, concretamente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y quiero decir este ejemplo, me parece importante, porque si no nos quedamos que el Tribunal Europeo solamente es el que le da la razón a veces a los etarras, y también es verdad, y tienen este impacto, o personas radicales, sino que tiene también cuestiones que afectan, que se proyectan sobre la ciudadanía. Les cito dos casos, aquí uno, el caso López Ostra contra España. López Ostra era la señora que demandó en Lorca, en Murcia, porque al lado de su casa había una fábrica de curtidos, de tratamiento de pieles, que olía mucho y además no tenía ni licencia municipal. Se ve que pues, la persona que construyó la industria esa debía ser amigacha del alcalde, a lo mejor en aquella, el alcalde, en ese caso, en lugar de ser serio, pues le había permitido funcionar, ¿no? Y entonces se reclama a esta persona por los olores. Además tuvieron que abandonar la casa donde vivían e irse al centro de Lorca porque era inaguantable. El marido de esta señora y uno de sus hijos contrajo hasta una enfermedad. Y además 2 veces que fueron patrulla de la policía local, que ahí sí que hubo una cierta actividad del ayuntamiento, uno de los agentes de la policía local hasta vomitó. Pero luego no tomaron medidas. Y entonces se fue por la vía de los derechos fundamentales para proteger el domicilio, vivir en paz, tranquilamente, no es un domicilio frente a olores. No le dieron la razón en España, ni siquiera al Tribunal Constitucional, llegó el Tribunal Europeo y condena a España. Y eso se tiene que cumplir, lógicamente. Y a partir de ahí se genera todo el movimiento, porque se aplica no solamente a olores o a contaminación lumínica, sino también a contaminación acústica. La otra sentencia, esta me río mucho cuando la comento a mis estudiantes en la Universidad de Valencia, es el caso Moreno Gómez contra España de 2004.
Moreno Gómez era una señora también que vivía en una placita que está cerca de la Universidad de Valencia, de la Facultad de Derecho, que es lo que llamamos en España una zona de marcha, donde a partir de los jueves por la noche hasta el lunes por la mañana los estudiantes ya acabaron el estudio, lógicamente, porque por la noche los jueves hay que salir, los viernes hay que salir, los sábados hay que salir, y algunos el domingo, ¿no? Y entonces la normativa, también autonómica andaluza, igual que la de todas las comunidades autónomas, tiene una ley del ruido, etc. ¿El problema cuál era? Que una persona, la señora Moreno Gómez, que tuvo que poner doble o triple acristalamiento, contrajo también, bueno, tenía depresión, su marido se encontraba mal, y lo denunció al ayuntamiento. El ayuntamiento de Valencia no tomó ninguna medida. Entonces, al no tomar ninguna medida, recurrió. Como los tribunales internos no le dieron la razón, se agotó la vía judicial previa, porque siempre queda la oportunidad a los tribunales internos. Luego se va a Estrasburgo, y Estrasburgo condenó a España, por culpa del ayuntamiento, en este caso de Valencia, por no tomar medidas positivas. Porque la violación de los derechos se produce no solamente cuando uno la inflige ese trato inhumano, degradante, esa violación de los derechos de forma directa, sino cuando los poderes públicos no toman medidas de que se llama de obligación positiva de protección. Lo que conocemos vulgarmente, no solamente se peca por acción, sino también por omisión. Pues esto es lo mismo, y se condenó al ayuntamiento, en este caso. Claro, aquí yo voy a hacer un mea culpa, como se suele decir. Igual que el profesor Tajadura, que estuvo un tiempo también, yo llevo años de lo que se llama magistrado suplente en la sala de lo contencioso del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Antes de llegar a Estrasburgo, pasó por el Tribunal Superior de Justicia, que es el que tenía que haber puesto remedio a este tema, pero no puso remedio. ¿Por qué? Porque en la distribución que había en la sala de lo contencioso había una sección que se ocupaba de derechos fundamentales, que era el caso del respeto al domicilio, otra sección que se ocupaba de licencias urbanísticas, de responsabilidad patrimonial, otra que se ocupaba de apelaciones por expulsiones de extranjeros, medio ambiente, urbanismo, expropiaciones, etc. Y en la distribución del asunto, el caso Moreno Gómez no le llegó a la sección interna de la sala de lo contencioso que se ocupaba de derechos fundamentales, sino que le llegó a la que se ocupaba de responsabilidad patrimonial. Y siendo el mismo tribunal, dos secciones, la una no conocía la jurisprudencia de la otra, y entonces metió la pata. Pero claro, no siendo suficiente esto, aunque metió la pata, el Tribunal Superior tenía que haberlo remediado luego el Tribunal Constitucional, pero el Tribunal Constitucional dijo que no pasaba nada. Entonces vino Europa y nos sacó los coroles, en este caso de forma correcta. Bueno, aquí tengo algún ejemplo más, en este caso de la Unión Europea, que a veces no es solamente los mecanismos judiciales los que hay que utilizar tampoco en el ámbito local para defenderse. Aquí estamos hablando de una persona que su ayuntamiento no tomó medidas para proteger a esa persona sus derechos fundamentales frente a un caso de contaminación acústica. Pero la vía judicial tiene que ser la última. Si funcionara la vía administrativa normal, que el ayuntamiento toma medidas de acción positiva, no hay que enviar a las personas a los tribunales y pasar lo que se llama un peregrinaje judicial. 6 o 7 años en España, luego irte a Estrasburgo. Y Estrasburgo no nos engañamos. López Ostra y Moreno Gómez tuvieron suerte, porque el 98% de los casos que llegan al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, después de estar 6-7 años litigando en España, el 98% de los casos se declaran inadmisibles. Inadmisibles quiere decir que ni se estudian. Se dice, esto no cumple requisitos de admisibilidad. Y ni se estudia. Y uno crea una desazón, un desconcierto total. Por eso, porque los derechos fundamentales, donde primero hay que respetarlos, es espontáneamente en el nivel entre la ciudadanía, y para esto lo fundamental es la pedagogía. La mejor forma de respetar los derechos es conocerlos, la cultura de los derechos. Y a esto yo creo que apunta también estas jornadas. Si estamos hablando de esto es para que conozcamos, tanto ciudadanía como poderes públicos, en este caso corporación local, que los derechos se respetan espontáneamente. Y no porque me estén amenazando los tribunales. Los tribunales son el último remedio, que además cuesta dinero. Porque en un Estado democrático de derecho y social, tiene que haber separación de poderes, por supuesto. El ejecutivo, el legislativo y el judicial, hablando en términos clásicos. Pero el judicial, lo ideal es que no se tenga que articular, que no se tenga que poner operativo, porque lo ideal es que se protejan los derechos al hacer la normativa por el legislativo y al supervisarla el poder ejecutivo. Y eso es lo que hay que hacer, no llevar a la gente a la justicia. Si conociéramos los derechos, pedagogía, para la libertad, para los derechos, por esto es tan importante la cultura de los derechos, esa educación de la ciudadanía en derechos y en valores. Eso es fundamental, como medicina preventiva. No como medicina curativa para luego ir a los tribunales. Y esto a veces, yo insisto a veces que no hay que ir a los tribunales, a veces hay otros remedios como la Defensoría del Pueblo puede actuar, o hacer peticiones al Parlamento Europeo. Por ejemplo,
Esto pasó en Valencia, pero también hubo un informe muy duro respecto de Andalucía y de Madrid, el tema de los abusos urbanísticos. Cuentos de Valencia. ¿Esto qué sucede? Había miles de personas, sobre todo jubiladas, que tenían sus casitas en la costa alicantina, sobre todo en Valencia, y que habían invertido ahí su pensión, y luego recibían su pensión también mensualmente, y con la normativa valenciana urbanística era muy posible que les hiciera una especie de expropiación, pero por otra vía urbanística, con una figura que se llamaba en aquel momento, con la ley del año 94 en Valencia, la figura del agente urbanizador. La figura del agente urbanizador era una figura que permitía que una persona empresaria que pudiera tener dinero y con ganas de desarrollar territorialmente un territorio concreto, que a veces se puede hacer bien dotando de infraestructuras, con suelo dotacional público, etcétera, tener hospitales, tener colegios, etcétera, y luego tener residencias. Pero se puede hacer también de forma especulativa, buscando solamente el beneficio y no respetando. Y esta figura permitía que el ayuntamiento, todos los ayuntamientos de la Comunidad Valenciana, fueran del color político que fueran, tenían el poder, porque la ley lo preveía. Preveía que le dieran el proyecto urbanístico al agente urbanizador que lo presentara. Y además que eso se hiciera sin competencia, sin concurrencia, sin transparencia y sin igualdad. ¿Qué pasa? Que eso lo permitía la normativa y en un momento determinado el Tribunal Superior de Justicia dijo, sí, es verdad, esto es la ley. Yo la ley no la puedo declarar ilegal, porque esto no la puedo declarar inconstitucional, porque esto solo lo puede hacer en España el Tribunal Constitucional. Pero yo sí que puedo, si ustedes siguen cumpliendo esta ley que prevé estos abusos urbanísticos, yo puedo inaplicar la ley española aplicando la ley europea. Y había normativa, lo que se llaman directivas de la Unión Europea, que preveían en materia de contratación administrativa, de contratación pública, lo que llamamos contratos del sector público, que hubiera transparencia, que hubiera igualdad y que por tanto hubiera competencia, concurrencia. Y el Tribunal Superior de Justicia empezó a inaplicar una ley que, aunque estaba en vigor, se quedaba lo que llamamos obsoleta. Es decir, está en vigor, pero no se aplica, porque era abusiva. Y eso condujo a que el Parlamento valenciano tuviera que modificar la ley, entonces hizo en el 2005 una nueva ley urbanística. Pero eso ¿cómo viene? Esto viene porque esta ciudadanía de la Unión Europea, extranjera, y también españoles, antes incluso de iniciar vía judicial, presentaron peticiones al Parlamento Europeo. Y hubo una delegación del Parlamento Europeo que se entrevistaron con asociaciones, con ayuntamientos, con los poderes públicos, el Parlamento Valenciano, el Ejecutivo Valenciano, el Tribunal Superior de Justicia, para ver qué pasaba allí. Hicieron un informe y ese informe, aunque no era vinculante, permitió poner luz y animar a la gente para que recurriera. Por tanto, una garantía que no es judicial permite motivar para iniciar procedimientos judiciales. Y esto, ya digo, era fundamental. Bueno, luego hay, no solamente, pongo otros ejemplos que no los voy a comentar ahora, cómo no solamente en materia de medio ambiente, sino que en materia de servicios sociales. El Tribunal Europeo tiene sentencias en las que condena a estados porque los ayuntamientos no han tomado medidas, sus servicios sociales, cuando hay un problema, por ejemplo, de violencia doméstica. Hubo una época antiguamente que se decía que la violencia doméstica era un interno, que cada uno se apañe en su casa. Pero eso no puede ser en un Estado democrático como el nuestro, que quiere proteger y velar por los derechos fundamentales. Si hay una mujer que está siendo maltratada, o un niño o una niña que está siendo maltratada, aquí se está pecando también por omisión. Entonces ya no es que cada uno hace en su casa lo que le da la gana, sino que hay una obligación positiva que tienen que llevar a cabo los ayuntamientos. Yo tuve la suerte de estar, antes lo comentaba con el alcalde, estar 13 meses trabajando en servicios sociales, cuando era más joven, haciendo servicios sociales, y justo además en servicios sociales, y trabajé a pie de calle, entonces sé cómo funciona esto, trabajando, y realmente era muy importante que los servicios sociales, además de ocuparse de personas con discapacidad, personas mayores, personas enfermas, que pudieran articular denuncias para proteger a menores, para proteger a mujeres, etc. Y esto, la tarea de las entidades locales es básica. Y esto viene también de exigencias europeas. Bueno, esto de la proyección europea de las entidades locales lo voy a dejar porque esto es muy técnico y creo que no interesa. Esto es cómo los electos locales pueden trabajar en las instituciones representativas a nivel nacional para que les consulten antes de que España, el gobierno español, adopte leyes europeas, lo que llamamos directivas y reglamentos en Bruselas, ¿de acuerdo? Y en Estrasburgo, que es donde tiene la sede el Pleno del Parlamento Europeo. Y luego cómo se ejecutan las obligaciones también europeas. Sobre esto no lo voy a... Y ya para ir cerrando, pongo lo que llamo unas reflexiones también finales.
¿Qué tiene que haber para que las entidades locales, quienes estamos aquí hoy en día, nos sintamos que tenemos proyección europea, como ciudadanía europea, y no solamente de nuestro municipio, de nuestro chiringuito, sino que realmente somos ciudadanía europea? Es lo que se llama intensificar la democracia local. Por ejemplo, hay normativa de la Unión Europea y del Consejo y cualquier ayuntamiento que hoy se precie tiene que tener una parte de transparencia, para informar, una página web que informe. Eso es fundamental para que yo me sienta ciudadano o ciudadana. Porque sentirse ciudadano o ciudadano no es que yo vote cada 4 años, que vengan a pedirme los políticos el voto, yo vote y luego me olvida. Sino que, tanto desde el punto de vista de la corporación local, tiene que hacer caso a la ciudadanía, y la ciudadanía también tiene que acercarse para exigir y también acceder a los documentos, incluso lo que llamamos el gobierno electrónico, a través de los medios electrónicos, internet, etc. Luego también una administración local modernizada y se llama europeizada. Cada vez más el funcionariado de las entidades locales tiene que estar formado incluso para pedir fondos europeos, porque hay fondos europeos para desarrollar áreas rurales, para que haya mejores carreteras informáticas, infraestructuras, y esto lo tiene que saber. Y cuando la entidad local, municipio, no lo sabe, ahí es donde entra el papel también de las provincias. Las provincias, las diputaciones provinciales, cumplen una tarea importante de asesoría a también los municipios. Y los fondos europeos es muy importante que haya transparencia y reparto. Yo recuerdo que me tocó ser ponente en algunas sentencias hace años en Valencia, porque cuando venían los fondos europeos, normalmente quien los pedía, quien articulaba la solicitud, quien postulaba, era la Diputación Provincial. Y luego eso había que repartirlo entre los municipios según los requisitos y las necesidades de cada municipio. Y se comprobó, ahí había lo que se llama un contencioso interadministrativo, que algunos municipios demandaban en vía administrativa, contencioso administrativa, a la Diputación Provincial. ¿Por qué? Porque curiosamente en los fondos europeos solían ir a los municipios que eran del color político de la Diputación Provincial. Entonces, eso, la única forma de controlar un Estado de Derecho es que vengan al contencioso administrativo, y el contencioso administrativo lo anula y dice, no, esto tiene que haber un baremo y unas bases, y esto se va a donde corresponda, porque no es cuestión de color político, es de atender a la ciudadanía. Entonces, todo esto viene también de exigencias y de proyección europea. Y luego, por supuesto, la mejora de las políticas públicas, tiene que haber una evaluación, etc. Yo quería empezar o acabar como he empezado ya, y es que habrán visto que yo tengo acento, me dicen a veces valenciano, no se me nota mucho. No sé si me ha pegado algo al venir aquí el acento jienense, pero yo quería acabar con una anécdota que también tiene que servir a la juventud. Me cuentan una anécdota que es real, para que vean que yo, además de tener los apellidos, tengo un cierto pedigrí jienense. Y entonces me cuentan una anécdota real de Sabiote, hace ya muchos años, que había un señor que no sabía leer ni escribir y le tocó la lotería. A profesor Torres del Moral se lo contamos en la anécdota. Le tocó la lotería. Y cuando cobra la lotería, entonces se compra un traje, el más precioso que había en el mercado, y se va a la plaza del pueblo con un periódico, periódicos ahora no, y electrónicos, entonces, el periódico y además con hojas grandes. Y se pone a leer el periódico para que lo viera todo el mundo, que ya tenía que con traje, pero solamente había un problema. Es que el periódico estaba al revés, porque no sabía leer y escribir. Entonces le dicen los pocos que sabían allí leer y escribir, entonces la alfabetización era un problema también, y le dijeron, Juanillo, chiquillo, que es que está leyendo con el periódico al revés. Y él dice, ni corto ni perezoso, dice, el que sabe leer de Allah y del revés. Entonces, yo quería acabar con esto para decirles que con esta anécdota yo lo que quiero es que me siento muy orgullosa de haber venido, y que si estoy aquí es para homenajear, porque me atraía mucho ir a mis orígenes, porque el profesor Torres del Moral es un maestro, como ciudadano de aquí también, y es una gran persona, se le mire como se le mire, ¿verdad? No, al revés. Muchas gracias. Habrán podido ustedes percibir que la profundidad y la sabiduría no está reñida con la amenidad. Nos ha dado una conferencia deliciosa
en la que hemos aprendido mucho de muchas cosas. Y yo, en una de las partes de la conferencia, he recordado otra anécdota de cuando no se sabía bien lo que era la CECA. Pues cuando había escuelas de periodismo, no facultades, había un ingreso en la escuela. Lo sometían a una tanda de preguntas, de 200 preguntas, y una de las preguntas era, en una de las convocatorias, ¿qué es la CECA? Y algunas contestaciones que era lo contrario de la Meca. Algunos querían que la CECA era la ciudad hermana de la Meca, porque se va de la CECA a la Meca. Bueno, pues enhorabuena, Luis, por esta espléndida conferencia, y como él decía al principio, y decía también el alcalde al principio de la sesión, que esto creo que debe estimular un momento, un rato de diálogo que se susciten algunas inquietudes por parte de los asistentes y muy principalmente por parte de los estudiantes que nos honran con su presencia. Adelante. ¿Preguntas, cuestiones, dudas? Mirad, sabéis que todos los que estáis aquí presentes y también las personas que nos acompañan de fuera creo que no, pero los que estáis aquí presentes sabéis que actualmente en nuestra ciudad se está cometiendo una obra importantísima, que es una depuradora de aguas residuales. Una inversión mastodóntica no del ayuntamiento, sino de la comunidad autónoma, de una licitación de casi 9 millones de euros, que es una auténtica barbaridad, es la obra, digamos, en cuanto a financiación más importante que se ha hecho aquí, nunca, ¿no? Eso es algo que viene determinado por uno de los temas que estaba comentando el profesor Jimeno, ¿no? Porque relativamente los temas europeos, no relativamente, sino de lleno, nos afectan a los ayuntamientos de manera contundente y cada vez más. Entonces, esa presencia de la normativa europea que nos afecta a nosotros, algunas veces nos genera muchos problemas. Y nos genera muchos problemas porque no tenemos el personal preparado para atender determinadas cosas. No todos los técnicos que tenemos en el ayuntamiento están preparados lógicamente para acudir a hacer fondos europeos. No todos los técnicos están preparados para hacer una determinada acción basada en normativa europea. Y por tanto eso a nosotros nos genera cierta desazón, ¿no? El hecho de que se corra muchísimo en cuanto a legislación en el ámbito europeo, pero seamos de vez en cuando incapaces de llevarlo a término. ¿Cómo crees que podemos solucionar desde el ámbito local esos problemas, aparte de con más personal más cualificado? Sí, muchas gracias. Esto que es fundamental y viene a lo que decíamos. Si yo he dicho antes que la cultura de los derechos es fundamental para la ciudadanía, para que sepan exigir los derechos también, lo mismo sucede con los poderes públicos. Claro, si hay una ciudadanía que tiene derechos es porque la demás ciudadanía tiene también deberes y los poderes públicos tienen también obligaciones respecto a la ciudadanía. La única forma es la formación y que en eso se impliquen las consejerías competentes, en este caso la Junta de Andalucía y el Ministerio, con ayudas para más formación del funcionariado que tengan, no solamente el funcionariado que tenga la corporación local, porque la corporación local tiene el funcionariado que puede tener, no puede tener más, sino que haya también asistencia, ya sea de Diputación Provincial, de Junta de Andalucía, etc. Porque esto es verdad, como decía el alcalde, que no solamente es normativa europea directa, sino también indirectamente. Por ejemplo, la Ley 39/2015, la nueva Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas, eso comportaba una administración electrónica para la que no están preparadas muchas corporaciones locales por el tamaño de la población. Entonces, ¿eso cómo hay que paliarlo? Eso hay que paliarlo, primero, con comprensión en la aplicación de la ley por parte de las autoridades públicas que pueden exigirlo a nivel autonómico, a nivel también estatal, y también teniendo en cuenta un cierto margen de discreción, no de arbitrariedad. Arbitrariedad es discriminar, actuar de forma abusiva, pero de discreción para saber con qué medios cuenta una corporación local a la hora de poder satisfacer esas demandas ciudadanas
lleguen a exigencias europeas directas o indirectas, como en este caso. Por ejemplo, si ahora me viene una persona, un ciudadano, una ciudadana de este pueblo, para exigirme que tiene que tener todo en versión electrónica porque quiero, porque lo dice la ley, etcétera, incluso interpone un contencioso administrativo, eso no va a prosperar absolutamente si esa petición es excesiva y no se lleva por una idea de lo que llamamos de razonabilidad. Por ejemplo, y eso ya lo prohibía la ley antes, la del 92, la que ha sido derogada y sustituida por esta de 2015, que cuando llega una petición de documentación, de acceso a documentación, tiene que ser un acceso motivado y razonable. Yo no puedo decir que el ayuntamiento me dé toda la documentación que tenga el ayuntamiento, eso no. Usted razone, porque si no, no se le va a satisfacer. Y si ha habido problemas porque la administración electrónica está fallando, incluso los medios de comunicación, ha habido problemas de medios materiales, en eso cuando se juzga asuntos en vía contencioso administrativa, también se tiene en cuenta qué actitud ha tenido, en este caso la corporación local, o cualquier otra administración, si ha actuado de buena fe, y en este caso no tiene por qué prosperar. De otra forma, dos ingredientes. Una, la formación, por supuesto, con la asistencia de otras instancias. Esto tiene que ver con lo que hemos dicho, con la subsidiariedad. Si el ayuntamiento no llega, porque no tiene medios, no puede, por eficiencia no tiene medios económicos y por efectividad, porque no puede satisfacer las demandas de la ciudadanía, tienen que obligación también la comunidad autónoma, en este caso la Junta de Andalucía, y el Estado. Eso es un ingrediente. Formación y asistencia. Y la otra también, razonabilidad en las exigencias de la ciudadanía. Porque no se puede... Yo es que recuerdo esto porque en algún ayuntamiento, hablando de estos temas, recuerdo cuando entró en vigor la Ley 39 de 2015, la nueva Ley de Procedimiento de las Administraciones Públicas, estaban con cierto temor por el tema de las exigencias de la administración electrónica. Digo, bueno, esas exigencias hay que verlas con arreglo a los medios también de los que se disponga. Si no se dispone de medios y no hay mala fe por parte del ayuntamiento, pues no se puede ir en contra del ayuntamiento. Hay que ver que sean peticiones razonables y que el ayuntamiento tome medidas, obligaciones positivas y que esté demostrando que está actuando de buena fe y ya está. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna cosilla? ¿Nadie tiene ninguna duda? ¿Nada? Voy a decir una cosilla. Venga, Antonio. Estaba hablando de municipios, uno aprende bastante en estos casos. Pero yo recordaba, al hilo de tu conferencia y de la contestación reciente, que Tocqueville, acaba de crearse un comité Tocqueville, según me enteré ayer, unos compañeros de Barcelona. Tocqueville, autor francés del siglo XIX, con obras importantes sobre la Revolución Francesa y sobre la democracia en América, decía lapidariamente, y esto yo lo repito siempre que puedo, la democracia será municipal o no será. Empieza en el municipio, y si no empieza en el municipio, mal asunto. ¿Nada más? Y esto es tanto más cierto cuando llegan políticos a la esfera estatal o a la esfera autonómica sin experiencia local, se ve mucho esa insuficiencia. No quiere decir que no puedan dar el salto, pero creo que la experiencia local de haber tocado justamente la vida más cercana a la ciudadanía es muy positiva para luego poder ir o al Parlamento andaluz, o si es parlamentario, o a la Junta de Andalucía, o a nivel gubernamental estatal también, ¿no? Me parece que eso es fundamental, porque si no llegamos de... Y digo más, llego de la universidad, aunque yo sea universitario, si a mí me proponen que yo estoy seguro que yo sería un mal ministro, porque yo no sé mandar. Yo tengo la mala leche en otros ámbitos, pero no tengo... No, estoy bromeando ahora, pero yo creo que hay que saber mandar. Y esto lo digo porque alguna vez se ha criticado que algún ministro que llegó en su día pues no tenía un oficio y no era universitario. ¿Y qué? Es que si tiene la idea del bien común, da igual que yo sea electricista fontanero y tengo preocupación por la población, yo voy a ser un buen ministro también, porque luego tengo mis asesores. Quienes tienen que saber son los asesores. Y el ministro que toma la decisión, lo que tiene que saber es sentido del bien común para tomar decisiones y saber mandar. Y esto es así. Insisto, yo sería un mal ministro, yo podría ser asesor. Tampoco lo he sido, pero yo no podría ser ministro porque yo creo que no sé mandar, sinceramente. ¿Alguien por aquí que quiera ser ministro? Me ha provocado el alcalde, Me acaba de provocar el alcalde, porque en Sabiot, del pueblo de mis padres, allí tienen costumbre de decir, a lo mejor conocen el dicho, cada pueblo tiene su dicho, ¿no? Y entonces en Sabiot le dicen,
Cuando quieren criticar dice, sabiote, el que no es tonto es cipote. Y ellos contestan, y el que es listo va para ministro. Pues muchísimas, yo creo que ha sido una magnífica conferencia, hemos aprendido todo muchísimo, muchísimas gracias, profesor Jimena Quesada, don Luis Jimena Quesada, por estar con nosotros, por haber disfrutado, se queda todo el día con nosotros a disfrutar de la jornada y también a disfrutar del pueblo. Y a continuación, bueno, vamos a esperar unos minutillos porque el profesor Tajadura empezará, son las 12:10, 12 y un poquito antes de las 12:30. Hacemos un pequeño receso, descanso y de nuevo comenzamos. Muchísimas gracias.